Hola a todos, este video va a estar buenísimo. Mientras hacía el video he aprendido y vamos a aprender muchas cosas, muchos detalles interesantes de este gran modelo. Espero que les guste este video, he tratado de ser lo más conciso posible y hacer el video más completo posible. También porque este reloj tiene una historia y Casio creó una cultura en torno a este reloj. Y sé que muchos de ustedes estaban esperando este video desde hace muchos años. Este modelo EFR 539BK es considerado uno de los Casio Edifice más bonitos dentro de la gama media de esta línea Edifice, es decir, Casio Edifice Chronograph. Fueron relojes diseñados específicamente para el cronometraje, allá por el año 2014. Cuando fue lanzado este reloj fue un boom. Hasta ahora es muy amado por los fans de Casio. Casio hizo una pintura con este reloj, majestuoso, elegante e imponente. Este masterpiece o pieza maestra está dentro de la gama Casio Edifice Chronograph, es decir, solo te dará la hora, fecha y cronometraje. Es un reloj que no tiene luz, no tiene digital, no tiene Bluetooth, no tiene brújula, ni otras funciones adicionales como otros Casio Edifice más avanzados sí tienen, y por esas funciones básicas es fácilmente replicado. Si piensas que por las funciones vas a diferenciar la réplica, estarías equivocado. La réplica A1 tiene todas esas funciones y no están de adorno como muchos piensan. Todos los botones funcionan y todos los cronómetros, 1/10 segundos, 1/1 segundos, etc. Además, este tiene una particularidad única, que el círculo de arriba, 1/10 segundos, cuando activas el cronómetro, este va a girar dando una vuelta completa cada 2 segundos. Y cuando finalmente se termine el primer minuto, esta manecilla de arriba va a parar. Así también sucede en la réplica A1. Ahora, esta manecilla de arriba es 1/10 segundos, es decir, cada 10 posiciones será un segundo, o lo que es lo mismo, cada 180 grados de giro es un segundo. Fíjate que las manecillas de abajo es el cronómetro en segundos, y cada vez que haga la vuelta completa, la manecilla de la izquierda va a avanzar una posición. Y una vez que esta manecilla, la izquierda, termine la vuelta completa, toda la máquina cronometraje va a parar, va a culminar. Es decir, 60 minutos es la duración máxima del cronómetro. Con lo que si deseas activarlo otra vez, tendrás que apretar el botón de arriba nuevamente. Con el botón de arriba vas a activar y parar el cronometraje en cualquier momento, y el botón de abajo vas a reiniciarlo. Acá estamos reseteando el cronómetro. Vemos que la manecilla de abajo va retrocediendo, esperando que la manecilla de la izquierda, que también está retrocediendo, vuelva a su posición inicial. Asimismo, si usas muy a menudo este cronómetro, la pila se va a gastar rápidamente, ya que estás utilizando 3 espiras y estas espiras son independientes de la hora. El empaque es muy importante. Caja réplica izquierda, derecha original. Si te das cuenta, la palabra Casio y Edifice es más delgada. El original, estas letras son más en negrita. Además, el código de barras de la izquierda es muy distinto al original. En el original, el cartón en blanco dice unas insignias de reciclaje en plateado. En las réplicas nunca llevan esas letras de reciclaje. Vamos a sacar el empaque de cartón. Las cajas son idénticas. Este reloj parte de la base EFR 539, la cual Casio sacó varios colores. EFR 539D, que fueron de metal plateado. Posteriormente sus variaciones EFR 539SG, con detalles dorados. Asimismo sacó su línea de cuero 539L, con mucha más variación. Y aquí
Los más difíciles de conseguir son el segundo y el quinto. De estos modelos, ¿cuál es el que más te impresiona? Déjalo en los comentarios. Y después sacó 539BK, metal color negro. Y me olvidaba, 539BKG, color negro con detalles oro rosa, muy impresionante. Son realmente increíbles. Un primer detalle interesante es las letras que les dije. Generalmente en las réplicas la palabra Casio la ponen un poco cuadrada, o también puedes ver las letras delgadas, a diferencia del original que son estilo negrita y redondeadas. Acá hay otros detalles. La palabra de abajo tiene muchos errores y no corresponde al diseño auténtico del logo. Abrimos las cajas y vemos estas diferencias, pero una de las cosas más importantes es la caja de empaque. Esta caja en su interior debe ser color azul hasta el fondo. En la réplica el interior deja mucho que desear. Esa suciedad es grasa y huella que ha dejado el pegamento. Además, el empaque azul no es simétrico. Se nota mucho la diferencia, sin lugar a dudas. Pero a mí en particular esta caja no me gusta mucho. Me da la impresión que fuera hecha manualmente. Es simplemente una caja de cartón papel, sea original o réplica. No es como una caja de diésel o un G-Shock Top o un reloj fósil que vienen de latón y claro, duran más. Estas cajas de Edifice me dan la impresión que con el tiempo no te van a durar mucho. El cartón va a absorber la humedad y disminuirá significativamente la rigidez. Esto es un factor negativo, por lo que si tienes estos relojes, te recomiendo que sepas dónde guardarlos, teniendo en cuenta todos estos detalles. En la réplica te va a venir con este tipo de código de barras y el manual es una fotocopia que además te va a venir en una sola hoja varios códigos de manual, como por ejemplo módulo 5147, corresponde al muy conocido reloj Casio Edifice EF550. Módulo 2714 es el EF545. Módulo 4752 corresponde al EF318. Y así más de 15 códigos distintos. Esta hojita de color amarillo con letras en chino siempre vienen con las réplicas. Incluso lleva un holograma muy bien diseñado. Esta es la réplica. Más tarde vemos las diferencias y los detalles de este reloj con el original. A ver, lo que primero vemos es su tarjeta de garantía. Y es una hoja no como la tarjeta de garantía que estamos acostumbrados a ver en los G-Shock. Esta hoja de garantía nos dice que la garantía no contemplará piezas que sean limitadas en el tiempo, es decir, correa de cuero, la caja, vidrio, batería y otro elemento que se pueda desgastar.
Asimismo, si es causado por un trato indebido, maltrato o descuido, desgracia natural como un incendio, si por ejemplo ha habido problema después de reparar el reloj, etc. El manual original solamente dice módulo 5345, nada más. En este manual llegó otra hojita con un signo de advertencia, diciendo: antes de usar el reloj, asegúrese de quitar la pegatina que se encuentra en la cubierta del reloj. Esto se refiere al holograma que se encuentra en la tapa y no a otra pegatina. Solo la réplica viene con otras pegatinas que le puedan poner. Sticker con franja roja, por ejemplo, solo vienen con las réplicas, por lo menos en los Casio Edifice. No sé si en otras marcas sea así. El manual es bien extenso. Ahí se detalla cómo configurar la hora, el uso del cronómetro, precauciones de funcionamiento, mantenimiento por el usuario, sincronización de manecillas y especificaciones. Acá nos indican cómo se llaman algunos elementos y sus funciones. Si tienes este reloj es necesario que sepas esto. Para cambiar el día solamente sacas la corona en la posición 1 y empiezas a girar. Para cambiar la hora en la posición 2. Aquí está el original. Estas etiquetas las ponen las tiendas, porque de la misma Casio te vienen las etiquetas que hemos visto al comienzo, etiquetas con código de barras. Quitar esta pegatina. No sé cómo definir, pero en persona se siente el original. En mi opinión personal, se nota bastante la diferencia. El brillo es más. Además, vamos a ir viendo las diferencias y ustedes van a ir sacando conclusiones. Lo primero que debes ver, la hebilla. La hebilla en la réplica tiene un seguro que no tiene el original. Hasta ahí estamos bien, es una ventaja. Pero lo malo es que es de latón y muchas veces no viene centrada esta hebilla. Y también el seguro muchas veces no cierra completamente. Tienes que llevarlo a un técnico relojero para que lo enderece y cuando lo endereza ya se nota que ha sido manipulado. El latón tiende a ceder y a deformarse con el tiempo. Además, esta hebilla no tiene la calidad del original. El original, la hebilla es la clásica y obviamente pasa por todos los controles de calidad. Acá vemos que estoy sufriendo para poder cerrar esta hebilla, algo que con el original se hace en un 2x3. Este es el original, la hebilla es completamente distinta. No tiene otro seguro adicional, pero es muy fácil cerrarlo. Tener en cuenta que todos los Edifice réplica vienen con doble seguro y también hay originales Edifice con el doble seguro también, pero solamente muy pocos. Estamos hablando de 3 o 4 modelos Edifice más o menos. Por ejemplo, el modelo EF550D, el EF558 y otros 2 modelos más que hay por ahí. Si ves esos modelos con doble seguro y si estás buscando el original, entonces tienes que verificar que no venga esta hebilla torcida, despintada o ningún tipo de desperfecto. Y lo principal, que no sea de latón.
Acá vemos muy claramente que las letras no están bien grabadas. La letra D, C y la E no están perfectamente alineadas. La tapa de atrás. Esta es la réplica. Viene con franja roja, que es un sticker. Si se dan cuenta, la palabra Casio es muy cuadrada. Además, estas dos líneas que pongo en color rojo lo tiene el original también. En estas réplicas, esta última línea está muy cerca del borde exterior. Otra diferencia que podemos ver es que no tiene código serial, pero si tuviera un código serial, de hecho varias réplicas tienen código serial, este código sería con un grabado muy profundo. Con respecto al holograma lo veo exactamente igual, pero antes los originales venían con un visor para ver la originalidad. Últimamente ya no vienen con este visor. Acá con el original pueden ver las diferencias respecto a lo que dije anteriormente. Además, acá vemos que el código serial es muy superficial y esto sucede con todos los originales. Un código que parece dibujado con lápiz muy fino. El original tiene un ángulo en los bordes, en la zona de las asas. En la réplica este diseño es distinto, como puedes ver en color rojo. El cristal. En la réplica, cuando toqué la luna, se empañó bastante, y era muy incómodo verla ahora así, y eso que mis manos estaban secas. En el original no se empañó casi nada. Además, en el original se sabe que es cristal mineral, y cuando inclinas el reloj puedes notar el grosor del cristal mineral. En la réplica no se sabe si es cristal mineral y no se aprecia ningún grosor del cristal que tiene. Detalle de las esferas. Este detalle es uno de los que más me impresionó. En los bordes de la esfera de arriba hay un filamento dorado que brilla bastante con la luz. Si bien la réplica se ve un filamento que brilla un poco, no tiene el brillo que tiene este original. Al ir moviéndolo, se va viendo cómo va reflejándose la luz. Ese detalle le da una elegancia y una finura. Del mismo modo, el borde de la esfera de abajo es bien brillante y solo lo tiene el original. En la réplica ni siquiera han puesto ningún filamento dorado. Ahí está, más cerca se aprecia mejor.
Aquí no hay ningún filamento dorado. Hay otros detalles que son menores, pero quizás sean importantes enseñar. Acá en esta foto vemos que la réplica tiene imperfecciones. Los trapecios no están alineados. Las líneas y números en color negro en el original son mucho más finos. Acá en el original vemos la línea horizontal en el círculo del centro. No la veo muy alineada, pero por lo menos la pintura es más recta que la réplica. El diseño de los trapecios o diales son distintos de réplica a original. El diseño de la palabra Casio Edifice sí está muy parecido al original. Casi al final de la caja vemos una especie de abertura. Mayor abertura tiene el original. A mi parecer es solo un diseño, un detalle, quizás no tenga tanta importancia. Atención a este detalle. En este reloj, la caja es considerado todo esto que pongo en color celeste. A partir de ahí, recién viene la correa. Entre esta parte y el primer eslabón hay un anclaje. Bueno, al menos este reloj original que me ha tocado. Habría que ver en todos los originales si se repite esto, lo cual no me permite mover este primer eslabón. Entonces, todo esto que pongo en azul está anclado, es decir, no lo puedo mover. Recién después de ahí la correa ya es flexible. Extraño, ¿no? Pero esto hace que la caja sea más grande y sea exclusivo prácticamente para muñecas anchas, porque los que tienen muñeca pequeña se les va a resbalar fácilmente, aún así hayan recortado los eslabones de esta correa. La réplica sí se puede mover el primer eslabón. Eso pasó en una sola correa, pero en la otra correa lo pude mover hacia atrás y no hacia adelante. Y es una gran falla que encontré en esta réplica Edifice, ya que no es nada simétrico. La fosforescencia. Previamente cargué con buena luz a los dos relojes por igual, y la réplica le ganó en fosforescencia y en tiempo de duración de iluminación. Impresionante. Lo que no me gustó del original es que hay un dial que no se iluminaba igual que los otros, y realmente me ha parecido extraño eso. Me he extendido mucho en este video, pero creo que ha sido necesario ya que este reloj para mí es una leyenda, y lo va a ser para muchas generaciones si Casio lo sigue produciendo. Antes de irme, les dejo con este video. Una de las características de este modelo es que el cronómetro de arriba, 1/10 segundos, va a parar cuando llegue el minuto. ¿Funcionará también en la réplica? Vamos a verlo. No te olvides de suscribirte y darle me gusta. Hasta un próximo.
Ya es de noche y he terminado de editar este video. Y ahorita me he dado cuenta que en la caja réplica dejaron un mensaje. Véanlo en el minuto 7:35 a 8.